Ahora vamos a hablar sobre cómo saber si tengo diabetes. La diabetes es una enfermedad metabólica caracterizada por la elevación de la glucosa. Son estados hiperglicémicos, conocido popularmente como elevación del azúcar. Hay varios tipos de diabetes, principalmente la diabetes tipo 1, en la cual hay destrucción de las células del páncreas que producen insulina para controlar la glucosa. Diabetes tipo 2, relacionada con la obesidad, sobrepeso, resistencia a la insulina, y otros tipos de diabetes de tipo genético y también, entre otras causas, diabetes gestacional, que es la que se desarrolla en el embarazo. Pero ahora nos vamos a enfocar en la diabetes tipo 2, la diabetes relacionada al sobrepeso, a la obesidad y resistencia a la insulina. Primero sospechamos diabetes en un paciente que tiene síntomas característicos de hiperglicemia, de elevación de la glucosa. Y estos son aumento del hambre. El paciente come mucho, pero también tiene mucha sed. Comer mucho se llama polifagia, tener mucha sed se llama polidipsia, y aumenta también la frecuencia urinaria. El paciente va muchas más veces a orinar y esto se llama poliuria. Entonces tenemos las 4P: polifagia, polidipsia, poliuria, y la pérdida del azúcar por la orina lleva al paciente a pérdida de peso, es la 4P. Así que con estos parámetros o sospecha clínica nosotros podemos empezar a indagar si nuestro paciente está sufriendo de diabetes. Los valores de laboratorio van a ser de la siguiente manera. La glucosa en ayunas tiene que ser menos de 100 miligramos. La mayoría de laboratorios todavía ponen el rango hasta 110, hasta 106, pero eso no es correcto. Lo normal de la glucosa es de 60 miligramos a 100 miligramos en ayunas. Ya cuando un paciente tiene más de 100, esa glucosa no es normal. Pero ¿cuándo vamos a diagnosticar nosotros un paciente con diabetes? Cuando tiene una glucosa al azar en cualquier momento del día mayor de 200 miligramos y con síntomas los cuales ya explicamos. También cuando un paciente en ayunas tiene más de 126 miligramos por decilitro. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes que tienen glucosa entre 100 y 126? Ellos están en una franja que se llama prediabetes, es decir, no tienen la glucosa normal, pero todavía no tienen criterios de diabetes. Están en esa área gris entre lo normal y diabetes. Entonces, primer criterio, glucosa mayor de 126 miligramos por decilitro en ayunas. Hay otros exámenes complementarios para saber si alguien es diabético y uno de ellos es la hemoglobina glicosilada. Este examen permite conocer cómo ha estado la concentración de glucosa en los últimos 3 meses y se reporta en porcentajes. Los pacientes que tienen más de 6.5% de hemoglobina glicosilada ya se catalogan como diabéticos. Hay otras pruebas cuando ya tenemos dudas sobre el diagnóstico porque no se cumplió tal vez el ayuno adecuado para el examen, habían medicamentos, alguna otra situación que pudo haber elevado el azúcar. Entonces le pedimos a nuestro paciente que se haga una prueba de tolerancia a la glucosa. Es decir, se le da glucosa o azúcar al paciente y se mide un par de horas después el resultado de esta. Si el paciente después de una prueba de glucosa tiene más de 200 miligramos por decilitro después de 2 horas, también ya se cataloga como diabetes. En resumen, si un paciente tiene más de 126 miligramos por decilitro de glucosa en ayunas o más de 200 miligramos en cualquier momento del día con síntomas, ya se cataloga como diabetes. Si el paciente tiene una hemoglobina glicosilada mayor de 6.5%, también ya es criterio de diabetes. Y por último, cuando hemos tenido duda, que hacemos la prueba de tolerancia a la glucosa, que se le administra glucosa al paciente en ayunas, y si este presenta más de 200 miligramos por decilitro de glucosa después de 2 horas de haber ingerido glucosa, también se cataloga como diabetes. Las opciones de tratamiento para diabetes van en primer lugar, cambio en los hábitos, dieta y ejercicios.
una dieta baja en carbohidratos, baja en harinas y ejercicio aeróbico o cardiovascular por lo menos 3 veces a la semana. Luego tenemos los medicamentos tomados que se ocupan para estimular el páncreas y que éste produzca más insulina. Y cuando esto no funciona o en ciertas condiciones que el paciente se descompensa o se agrava, tenemos que usar también insulina, es decir, inyectarse insulina exógena para lograr controlar el azúcar. Pero estos medicamentos o la insulina no van a lograr la remisión de la diabetes. Es decir, si el paciente se deja tomar los medicamentos, si el paciente ya no se administra su insulina, la diabetes siempre va a estar ahí y las enfermedades o complicaciones de la diabetes van a seguir. Las complicaciones son problemas en la vista, problemas renales con insuficiencia renal, problemas cardíacos, entre otros. Entonces, ahora les quiero recordar que la única opción para lograr una remisión de la diabetes, es decir, que la glucosa esté normal aunque no tomen medicamentos, es la cirugía metabólica o cirugía de pérdida de peso. Recuerde que estamos hablando de la diabetes tipo 2 relacionada a la obesidad o el sobrepeso. Les voy a dejar acá un enlace recordando los videos anteriores en los cuales hemos hablado del bypass gástrico, que es la mejor opción para lograr una remisión de la diabetes. Así que espero sus comentarios y si tienen alguna duda nos contacten.